Bien, buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta clase de métodos probabilísticos. Vamos a comenzar hablando de algunos aspectos relacionados a las actividades que tenemos o que ya hicimos. Primero, bueno, recordarles que el día de ayer no hubo tutoría porque fue día de asueto nacional. Ese tipo de tutorías no se va a reponer en el sentido de que, pues, ya está programado que ese día no había. Entonces no hay que reponer nada porque no es algo que yo haya decidido que iba a cambiar o a ser diferente, sino que ya en el calendario estaba programado que ese día hay asueto, o sea que no hay reposición de nada. Sin embargo, hoy podría consultar cualquier cosa que ustedes necesiten o requieran, me hagan las preguntas para lo del parcial. Lo otro es de la actividad en línea 2. La actividad en línea 2 es esta que acabamos de resolver. Creo que en la clase anterior dimos una solución de la actividad en línea, digamos, aunque no detallada, pero sí lo básico, porque habían diferentes claves, entonces no iba a resolver todas las claves. Iba a resolver una clave y ya lo hicimos. Eh, si alguien requiere consulta adicional o algo así, entonces, pues hágame, la verdad, yo con mucho gusto le atenderé, incluso revisiones o lo que fuera. Quizás comentarles, este, aunque la actividad en línea 1, digamos, que se terminó de calificar ayer y que ya están las notas ahí en su entrega, cuando usted entregó, ahí mismo le he hecho la entrega de la nota, o sea, a su respectiva entrega, yo le puse ya su nota que está, digamos, basada en la rúbrica que ya les había presentado, ¿verdad? Que ustedes ya conocían. Entonces, todos han sido calificados igual. Tal vez si en algunos casos hay una pequeña diferencia entre uno y otro es porque al revisar el código me di cuenta, por ejemplo, que algunos no resuelven en general, sino que resuelven eh, basado en un ejercicio, en un ejemplo, o con casos particulares. Aunque le funciona y lo hace, pero no es lo mismo que si lo hace de manera más genérica, o sea, donde uno tiene que introducir los valores y probar. Entonces no es igual. Por eso tiene menos, digamos poco menos, no mucho. Digamos que si valía 10 tiene 8, pero eso no es penoso, ¿verdad? Sin embargo, no tiene digamos, la totalidad por el hecho de que hay cosas que se pueden generalizar y el que lo generalizó entonces tiene más. Y quizá otra de las cosas es que en poquitos, no, creo que nadie se tomó el tiempo de averiguar lo de la fórmula recurrente. Algunos, digamos, plantearon cómo lo harían en Scilab, es decir, a través de un ciclo iterativo, pero eso no es, digamos, ese es como hacer un ciclo iterativo, digamos, de una expresión. Pero eso no es la fórmula recurrente. La fórmula recurrente es aquella donde yo a partir de un valor inicial puedo calcular el siguiente basado en el anterior. Esa es la recurrencia. La recurrencia, digamos, es que yo el siguiente lo puedo calcular en base al anterior. Eso es un concepto, recurrencia. Y ese concepto algunos no lo plantearon. Y en el caso continuo, el problema del caso continuo era que lo que había que hacer era definir la forma de cálculo recurrente basado en la inversa de la acumulada. Y entonces uno planteaba el primer valor y a partir de ahí se calculaba el siguiente, solo haciendo una iteración sobre la inversa de la acumulada. Pero eso no lo vieron algunos, entonces ese ya como una especie de creación, ¿verdad? No vale mucho, vale
digamos, si valía 10 todas las, como era la parte teórica, era una parte, digamos, de multinomial, una de así. Entonces, cada parte valía 10. Entonces, si no llevaba esa partecita, tiene 8 de 10. Eso era todo. Y lo otro que también tiene diferencias es la presentación de los gráficos de los histogramas. Un histograma no es lo mismo que un gráfico continuo. Entonces, si alguien presenta un gráfico continuo, no es un histograma. Y por lo tanto, no tiene el 10, tiene 8, digamos. Si presentó imagen. Si no presentó nada, como algunos no hicieron, entonces no tiene puntos. Y si presentó otras cosas que no era lo que pedíamos, digamos, uno, creo que fue el único, que dentro del mismo documento metió los programas y eso no era lo requerido. Entonces esa parte no se le calificó, no tiene nota en la parte de programas porque en los programas no los presentó en texto y no era así la idea. Porque la idea era que yo podía agarrar el programa, meterlo en Scilab, correrlo y ver si funcionaba. Yo no iba a estar copiando el programa, creándole el archivo en Scilab, haciendo la ejecución, poniéndole un nombre. No iba a hacer eso. Entonces, no le califiqué la parte de programas porque no lo presentó, sencillamente. Y lo otro es que algunos también presentaron cosas que no pedía. Por ejemplo, yo pedía solo multinomial, binomial negativa, Weibull y lo normal. Pero algunos hicieron Poisson, geométrica, hicieron un montón de cosas que no las pedía, no las califiqué. Ni sé si están buenas o malas porque no las revisé, porque solo me centré en revisar lo que decía la rúbrica. Y para eso era la rúbrica, para que todos conocieran lo que se les iba a evaluar. Y a todos se les evaluó igual. Tal vez, si me he equivocado, pues soy humano, ya se dieron cuenta. Y eso pues puede ser la diferencia. Entonces, hoy estoy bien. Yo creo que sí se escucha. Le voy a dar un poquito más de volumen, pero creo que se escucha bien. Bien. Entonces, si tienen preguntas antes de continuar, creo que este sería el momento. Voy a esperar a ver si hay alguna pregunta. Mi hija me regaló un café ayer de esos ricos. Está rico ese cafecito del Juan Valdés. Entonces, es lo que acabo de decir. Vaya, dice, la independencia se da solo con las variables aleatorias continuas o también con las variables aleatorias discretas. Se da con ambas, las discretas y las continuas. El problema de las discretas es que en las discretas no tenemos más que calcular la tabla conjunta y de la conjunta sacar las marginales. Ya. Y de las continuas hay que integrar la conjunta para sacar las marginales. Se integra la conjunta que tiene dos variables con respecto a una sola. Se hace una sola integral. Pero digamos, si integro con respecto a y, en todo el dominio de y, me resulta la expresión en términos de x. Eso me da la conjunta de x. Si integro toda la conjunta que es de dos variables con respecto a x, entonces integro en x, me queda en y, entonces eso me da la conjunta de y, la marginal de y, perdón. Al multiplicar las dos marginales debe dar la conjunta en su expresión, ¿verdad? En el intervalo definido y eso me garantiza que son independientes. Si no da, entonces no son independientes. Si no son independientes, entonces digamos que hay una cierta relación entre las variables o una dependencia, algo que se puede calcular, digamos, con los conceptos de covarianza,
el coeficiente de correlación que se pueden calcular. Incluso si fueran independientes, se puede calcular la covarianza y el coeficiente de correlación, solo que si son independientes, esos valores son ceros. Nada más recordar, ¿verdad?, que en la actividad en línea 2 yo tuve un error en una apreciación de una solución y a los que la hicieron bien, pues lo tienen bien. Y a los que lo habían hecho como yo había hecho mal y se los había puesto bueno, no se los he cambiado, se los he dejado bueno porque así se los había calificado. Entonces, y fue error mío y lo expliqué. La varianza, acuérdense que para calcular la varianza en continuas, es más fácil en continuas. Bueno, en realidad depende qué fácil o no. Pero en continuas es el valor esperado del producto menos el producto de los valores esperados. O sea, ¿qué hago? Si tengo dos variables, X y Y, encuentro el valor esperado de X por Y menos el valor esperado de X por el valor esperado de Y. Y eso me da la varianza. Y después, si quiero la desviación, solo le saco la raíz cuadrada de la varianza. Primero calculo la varianza y después la desviación. Casi siempre es así. Aunque con Scilab se puede calcular todo directamente, ¿verdad? Pero si son datos, como sería en el caso discreto, digamos, si fuera el caso discreto, tendría una variable con un montón de datos. Entonces, si quiero, digamos, calcular la varianza, calculo el promedio primero y después hago la diferencia del promedio y cada observación y la voy elevando al cuadrado y la voy sumando y después divido entre el número de valores sumados y eso me da la varianza. Entonces aquí el concepto de varianza es que varianza sola no existe, sino que va asociada a un promedio. Entonces cuando yo tengo eso, el valor de la varianza me dice si el valor promedio calculado es bueno o es malo del conjunto de datos de donde proviene. Y eso es porque si, digamos, el valor de la varianza tiende a cero, es un buen promedio. Pero si el valor de la varianza tiende a más infinito, entonces no es un buen promedio. Ahí es donde hay, digamos, una interpretación, ¿verdad?, del valor de la varianza. Eso sería. No sé si me quedé con alguna pregunta sin contestar. Ya se me agregaron un montón. La forma recurrente, y otra vez yo ya dije que la recurrencia era, la recurrencia es un concepto. El concepto de recurrencia es que a partir de un valor inicial se pueden calcular todos los de la generación de, digamos, de valores, digamos, de probabilidades en este caso. Entonces, a partir de una probabilidad inicial, yo genero la siguiente probabilidad y con esa genero la siguiente y con esa es la recurrencia. En el caso multinomial ya hay fórmulas, ¿verdad? Y también en el de binomial negativa, donde hay dificultades en la parte continua, porque ya no se calcula una probabilidad individual, sino que en el caso continuo no se puede, ¿verdad? Calcular la probabilidad de que X sea 0, por ejemplo, no se puede. Entonces, ¿qué se hace? Entonces entra el concepto de cómo se generan los valores de X, porque en el caso continuo los valores de X, para generar un X de una distribución continua, lo que se hace es, con la función de densidad de probabilidad se construye la F mayúscula y con la F mayúscula se construye la inversa. Entonces, para generar un X, meto un aleatorio en la forma de la inversa y me regresa al X. Esa es la fórmula. Entonces, ¿cómo haría eso de manera recurrente? Es decir, a partir de un X particular o de un valor inicial, calcular el siguiente. Eso es la recurrencia. Pero yo tendría que construirla porque no existe, ¿verdad? No hay una fórmula. Entonces, esa partecita, no. Si hay alguno que cree que la hizo, porque hay algunos que presentaron fórmulas recurrentes
que a mi juicio no son recurrentes, ¿verdad? Sino que es un cálculo iterativo, es decir, uno para el siguiente, así. Pero un cálculo iterativo es hacer una iteración de un valor al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. No es recurrencia, es iteración. Entonces, algunos pensaron que eso era recurrencia. Si alguien se considera que presentó recurrencia y no iteración, entonces consúlteme, mándeme el mensaje y yo le reviso y vuelvo a revisar su caso, porque acuérdense que eran 90, ¿verdad? Entonces yo iba como aquellos caballos que le ponen unas cosas así, ¿va? Para que no vea los lados y no se distraiga. Entonces yo iba así, iba con un patrón, ya tenía la rúbrica, no me iba a salir a estar revisando otras cosas que no eran, cumplía o no cumplía, cumplía o no cumplía. Eso me hizo, imagínense cuando terminé, pues ayer en la noche. Ayer que era sueto, de modo, me tronó. Pero igual, no importa, a mí me gusta esto. Buenos días, ingeniero. Carolina, Fíjese que yo quería consultar un ejercicio sobre del preparcial que usted nos puso para que pudiéramos estudiar, ¿verdad? ajá, Es una que nos dice de que nos dan una función conjunta, pero los no te escuché, como es una función como que conjunta, se corta pues, el sonido. No sé si tenés la facultad de presentar, puedes presentar. uh, no, mi pantalla sería. No puedo compartir. Creo que no sale, ¿verdad? Hola. El ejercicio. Y para eso tenías que desconectarnos a todos de internet. No, son bromas. Carolina, disculpa, fíjate que se nos fue el Inter y no sé si todos están, bueno, aparentemente sigue grabando y todo, ¿verdad? Eh, es la ventaja de tener sistemas inteligentes. Este problema que dice, sea en la conjunta y me da una expresión, es uno entre qué, no veo, uno entre equiva. Uno entre 8. Entre 8 un octavo. Es h de xy es uno entre 8. Sí. Fíjate que así como está planteado, ese no es un caso continuo, sino que es un caso discreto. Hay que hacer una tabla, no una integral. Y es confusión, ¿verdad? Porque le puse h de xy y lo puse como que fuera una expresión continua, pero así es para que yo no quiero robots, quiero gente pensante, quiero gente que interprete y que resuelva correctamente un problema en base a la interpretación que hizo, así como resolvieron la integral esa que había puesto, ¿verdad? Entonces, observa que dice que los valores de X no son en un intervalo. Los valores de X son específicamente entre esos valores, menos 1, 1 y 2, no sé qué más dice, creo que es menos 1 también. Entonces, tanto la X como la Y están ahí. Es que mi confusión entró porque se repiten dos valores. Entonces, según yo, el dominio, por decirlo así, o donde va a estar la función, Debe sé ser que va a ser un cero. lugar ordenado.
Debe ser 0 porque parece -1, debe ser 0, 1 y 2. Creo que el segundo debe ser 0. Así debiera de ser. Yo me equivoqué entonces en esa escritura. Bueno, acuérdate que esa no es una escritura, sino que es una imagen. Bueno, pero igual, si está repetido, digamos lo que significa es que solo vas a tener 3 valores y no 4, porque es 2 veces el -1. Digamos que Ajá. en teoría eran 4, pero yo puse 3, pero igual, esos son los únicos valores y en todos tiene de imagen un octavo. O sea que si vos ves sería en X un valor, en Y un octavo, en X un valor, en Y un octavo, en X un valor, en Y un octavo. Todos tienen la misma imagen. Son como puntos sobre una línea recta, pero sin tomar la línea, sino solo los puntos. El valor esperado de eso. Pero, y la parte que nos dice El que valor esperado de eso. es 1 sobre 8, quiero decir. Porque es constante. El valor esperado de una constante es el mismo valor de la constante. La varianza. 0. Claro, me llega, así debe ser. Perfecto, te felicito, Carolina. De veras. Si querés, regresemos. Tal vez no nos quedamos sin Inter. Ok. Me llega. Quiero ver, hay 3 aquí. No sé si se perdió el chat porque como nos sacó de Inter, a mí me sacó, no sé si a usted. Sí, no tengo el chat anterior, sino solo a 3. A Juan Manuel, a Esteban Vladimir y a Oscar Eduardo. Los demás no sé. Si había preguntas, tampoco sé. Si quieren, si no son esas 3 personas, entonces pueden hacer de nuevo su pregunta para que se las pueda reconsiderar. Me voy a tomar ese último poquito de café en lo que escriben algo. Entonces, alguien me pidió que resolviera eso. Yo no voy a resolver eso, digamos, si tienen preguntas, háganmelas aquí, pues sí, yo no les voy a resolver esa actividad. Es una pre-evaluación, es como un test de prueba, preparación. Entonces háganlos y si no pueden, pregunten. Así como Carolina, que no es que no pudiera, sino que tenía duda, ¿verdad? Entonces, por un error mío, no voy a resolver eso, sino aquí resolvemos las preguntas. Vaya, démosle. Voy a presentar entonces la clase si no tienen más preguntas. Última pregunta, ¿tienen más preguntas? Bien, entonces vamos a ir a la clase. Voy a presentar algo de donde nos quedamos porque es bien largo, ¿verdad? Entonces voy a presentar, lo voy a hacer en la pantalla 2. Ahorita no ven nada porque no hay nada. Y van a ver en breve algo. Solo me gustaría saber si alguien me dice, si me dice, porque no puedo ver el chat, solo me dice si están viendo la presentación. Efectivamente, se puede ver. Gracias, Caleb. Ya te reconocí la voz, fíjate que no te vi, pero te reconocí la voz. Ok, entonces, algunas de estas cosas ya las vimos. Van a ir apareciendo como mensajes, ¿verdad? Así, subliminales.
Subliminales en el sentido que la idea es motivar. Digamos, el propósito de las imágenes que no son de clase es hacerlos pensar. Primero, bueno, hay que observar, ¿verdad? Hay que, digamos, pensar, repensar, volver a pensar lo repensado para poder decidir y tomar las decisiones correctas. Para cambiar algo, lo primero que tenés que cambiar sos vos, ¿verdad? O sea, si quieres cambiar el mundo, lo primero que tenés que cambiar sos vos, pero Mahatma Gandhi dice que tú puedes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos quién fue Mahatma Gandhi, un activista que hizo cambios en India radicales y sin usar violencia, porque, digamos, obviamente, como India se le iba a oponer a Inglaterra en términos de poderío armamentista, de ninguna manera, pero sí se le pudo poner, digamos, en pie a través del poderío, del pensamiento, de la voluntad férrea, y hubo muertes y hubo masacres y todo, pero verdaderamente cambiaron India, ¿verdad? Se independizaron, hicieron cosas maravillosas. Esto es el caso de una compañía de café. Yo tengo por ahí un whiteboard donde voy a presentar soluciones de algunos casos. Este caso yo lo he planteado, ya lo habíamos resuelto. Dijimos que, eh, pues, en estas tres marcas, el comportamiento de las marcas era importante de parte del consumidor y entonces el nuevo, digamos, el empresario que quería introducir una nueva marca quería conocer cómo era el mercado y entonces había hecho un estudio. En el estudio descubrió que se podían quedar en una misma marca de consumo o cambiarse entre marcas y estos eran las cifras de cambio entre marcas. Aquí quizás lo, digamos, importante es que debemos pensar que yo voy a crear un proceso estocástico a partir de lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo debiera de basarme, digamos, en el experimento aleatorio, que en este caso es un experimento diferente porque ya no es solo, digamos, ver qué valores toma, digamos, el lanzamiento de la moneda o el lanzamiento del dado, sino que los repito. Y en esas repeticiones, las repeticiones se hacen periódicas. Decir periódicas, digamos, serían observar periódicamente algo, digamos, una variable aleatoria, observar cada hora, después de cada juego, después de cada lanzamiento, después de, o cada, digamos, también se puede decir así. Ese es el tipo de experimentos que realizamos. Observamos siempre lo mismo, solo que lo hacemos periódicamente. Y al espacio muestral ahora se le llama espacio de estados. Y al espacio de estados ahora se le agrega el espacio parametral. Algunos le llaman espacio paramétrico. O a mí me gusta más, en vez de paramétrico, parametral, porque paramétrico es algo así como, digamos, eh, como definido, digámosle así, paramétrico. Pero parametral es como asignado a el parámetro. Entonces, parametral es como mucho más amplio para mí, en mi manera de pensar, ¿verdad? Entonces, por eso le llamo espacio parametral. En realidad es parameter space en inglés, ¿verdad? Parámetro es del parámetro, se podría decir, espacio del parámetro. Sería como la traducción más idónea. Pero estar diciendo espacio del parámetro lo considero yo como un poquito, no sé, mejor digo espacio parametral. Y se habla de la matriz de probabilidades de transición. Estos elementos no deben de faltar siempre en todo proceso estocástico. Yo ya hice la matriz de probabilidades de transición en el caso de observar la preferencia de los consumidores después de cada mes, porque era
cuando se hacían las observaciones al final de cada mes. Entonces, después del primer mes, necesitaba que pasara un primer mes para tomar la primera observación. No podía ser una observación cero, digámosle así, sino que al final del primer mes, al final del segundo mes, y así va. Entonces, es al final de, yo lo podría poner como, digamos, la primera observación 1 es al final del mes 1. La segunda al final para poner números, ¿verdad? En lugar de poner la expresión al final de y poner un número entero, diría de 1, 2, 3, que representaría el 1 al final del primer mes, el 2 al final del segundo mes y así sucesivamente. Bueno, y la matriz en ese caso de observar la preferencia era solo 3 marcas, entonces se pone en los encabezados de fila, se ponen las marcas ABC y en los encabezados de columna se ponen las marcas ABC. O sea, se pone el espacio de estados en los encabezados de fila y el espacio de estados en los encabezados de columna. Por lo que esa matriz siempre va a ser una matriz cuadrada, ¿verdad? Por esa relación. ¿Qué más? Bueno, eso. Luego apareció esto. La idea de aquí es persistencia, maestro. Y esto. Una compañía de seguros evalúa sus riesgos con un capital inicial. Quizá voy a tener que dejar de presentar y presentar de otra forma porque necesito hacer uso del whiteboard y el whiteboard solo lo puedo hacer en la ventana que estoy presentando. Así es que voy a parar la presentación, digámosle así, y la voy a dejar ahí para poder escribir algo. La tendré que presentar así. Para que no sepan que sí, aunque ya saben porque esta es una clase que ya tienen. Se ve bien siempre, ¿verdad? Supongo. Se ve bien. Pueden escribir, ahora sí estoy viendo el chat. Ok, Cristian, gracias. Bien, entonces, la compañía de seguros evalúa sus riesgos. Y en el whiteboard, tengo por aquí esto. Bueno, en este caso habíamos ya dicho, ¿verdad? Quizás tengo que escribir para que no quede vacío. Lo vamos a hacer con rojo y un poquito grande. Bueno, eso sí lo puedo hacer con este. Con este. Ok, aquí habíamos dicho, se va a llamar P, así. Se le pone doble barra porque es una matriz. Entonces, cuando es una matriz, siempre, digamos, las matrices las vamos a identificar. Esta es una matriz, esto es una matriz, y en P lo escribimos así, siempre, siempre, siempre en matemática se usa la doble barra para indicar que es una matriz y no es una variable, ¿verdad? No es A, no es B, no es P. P se usa para probabilidad y la doble barra es para matriz. Entonces, la matriz P, digamos que resultó de este caso, él siempre reconoce las formas, tiene 3 valores, ¿verdad? Como que me quedó muy delgado, siempre lo vamos a poner aquí. Y se ubican también en la parte superior los mismos valores. Y lo que se pone aquí sería la probabilidad de que de A continúe en A, de que de A se pase a B, y aquí la probabilidad de que de A se pase a C, y lo mismo aquí abajo, de que de B se pase a A.
la probabilidad de que de B se quede en B y la probabilidad de que de B se pase a C. Y aquí la probabilidad de que de C se pase a A, de C se pase a B y de C se quede en C. Para responder estas probabilidades es que se toman en cuenta estas afirmaciones. No, por ahí está un poquito complicado, pero por ahí, no, por ahí, donde dice que para un mes, el siguiente mes solo el 60 consume la misma marca, o sea que digamos, de un mes al siguiente, este 60% que está indicando acá, es que esta probabilidad acá es 0.6. Es 60 entre 100, ¿verdad? Es 0.6. Y 30 se pasó a consumir B, o sea que esto es 0.3. Y con estos dos datos suficiente para saber que esto es 0.1, porque la suma siempre debe dar 1 aquí. Está muy pequeño. Y en este caso, de B, solo me dice, para B y C, de B a A son 50%. De B a C son 20%. Suficiente para saber que esto tiene que ser 30%, porque la suma siempre debe dar 1. Y en el caso de C a A es 40, de C a B es 40, y aquí obviamente esto tiene que ser 0.2, porque la suma en fila siempre debe dar 1. La suma en columna a veces suma 1, a veces no, ¿verdad? Eso no es requerido, digamos, en este tipo de estudios. Pero a veces suma 1. Aquí en este caso suma 1.5. Aquí suma 1. Y aquí suma 0.5. O sea, es como si estuviera distribuido el 3, ¿verdad? Que suma aquí, estuviera como distribuido aquí. Pero a veces, en realidad, aquí suma 1, a veces, ¿va? Y cuando esto se da, entonces se dice que es doblemente estocástica. Pero no es siempre. Entonces, cuestionen, ¿verdad? Estudios. Yo no me voy, miren, los procesos estocásticos son, es como un mar, digámosle así. Así que nosotros vamos a, porque en la orillita, ¿va? Nos vamos a quedar en la orillita porque solo queremos entender de qué se trata. No queremos navegar en ese mar. Es un estudio, bueno, hay doctorados en esta área. Ustedes pueden revisar la literatura y es vasta, es tremenda. Entonces, no queremos entrar en ese tipo de detalles. Hay mucho más, ¿verdad? En el caso de la compañía de seguros, la compañía de seguros comienza con un valor inicial K, es el capital inicial. Entonces, este capital inicial se puede ir observando, digamos, cada mes. Entonces voy a hacer esta representación. Digamos que comenzamos aquí, en esta esquinita, pues, no me está saliendo bien. Y lo voy a estar observando aquí, 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 aquí,
el capital. Obviamente, digamos que un capital puede pasar que hayan reclamos o puede pasar que hayan ingresos. Estos son ingresos y estos son reclamos. Entonces, ¿cómo se va a saber cuánto hay aquí al final de cada mes? Entonces, el nuevo capital, digamos que este fue el capital cero. Entonces, este es el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4. El capital al final del primer mes va a ser lo que había inicialmente más los ingresos del periodo, ¿verdad? Este va a ser, ¿qué periodo es este? Este es el periodo 1, este es el periodo 2, este es el periodo 3, este es el periodo 4. Como yo solo lo estoy totalizando al final del periodo, pero el periodo es todo el mes. Todo el mes pueden haber ingresos y todo el mes pueden haber egresos. Ahora, si yo sumo al final todos los ingresos, eso sería I. Y si yo sumo todos los egresos, eso sería R. Entonces aquí digamos que vamos a ir más los ingresos menos los egresos del periodo 1. Observen que para sacar el capital al final del periodo 1, tomé el capital al final, o digamos, era el del inicio, ¿verdad? Pero lo voy a pensar como al final del periodo anterior, más los ingresos del periodo, menos los retiros del periodo, los egresos del periodo. Si quiero al final del periodo 2, ¿qué debo hacer? Digamos, aquí. Ya no me interesa el de 0, porque ya pasó. Entonces voy a comenzar en 1, porque es lo último que tenía, el capital al final del periodo anterior. Entonces es el capital al final del periodo anterior más los ingresos del periodo. ¿Qué periodo es? Es el periodo 2. El periodo está relacionado con el subíndice de K, menos los reclamos del periodo. Y si yo quiero generalizar esto, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, entonces sería, digamos, pensar en un I o en un I más 1. Como voy haciendo la secuencia, le voy a poner I a este. Entonces, aquí sería el anterior, que sería el anterior a I menos 1. Más los ingresos del periodo I menos los reclamos del periodo I. Eso me va a dar el total, K sub I. En general, esta es la fórmula para todos los meses. Y siempre es así. Entonces, con eso yo puedo decir cómo es el comportamiento del capital al final de cada periodo. Claro, digamos que eso es solo una parte del proceso, ¿verdad? Porque el proceso lleva esas 5 partes. El experimento aleatorio es como hay que observar algo. ¿Qué observamos? El capital de la compañía al final de cada periodo, de cada mes, podemos decir. Observar el capital de la compañía al final de cada mes. Para eso es necesario observar también los ingresos de cada periodo y los egresos de cada periodo para totalizarlos. O sea que no puedo calcular el capital sin conocer los ingresos y sin conocer los egresos de cada periodo. Es necesario. Entonces, ¿qué variable se observa periódicamente? En realidad, para el capital es el capital. Aunque para conocer el capital necesito los ingresos y los egresos. Eso es obvio. El espacio de estados, ¿qué valores puede tomar el capital? Aquí era donde había una especie de confusión, digámosle así, o aclaración, no sé qué sería, pero en caso del dinero, el dinero, digamos, los dineros
eh, siempre se va a considerar continuo, pero se puede discretizar. Cuando digo que se puede discretizar, medio centavo de, no, aunque a veces así le dicen a uno en la calle, regálame medio centavo, le dicen a uno. No va a dar medio centavo o un centavo partido, como dice el presidente, hasta el momento no hemos recibido ni un centavo partido por la mitad, como valor, pero está considerando que la variable es continua, entonces se discretiza, entonces solo puede tener un centavo. Ese centavo, digamos, comienza con de cero que sigue tener un centavo, de un centavo dos, de dos, tres, y así con 100 ya tengo un dólar. Y empiezo y sigo sumando y así voy. De un centavo en un centavo, de un centésimo en un centésimo, ¿hasta dónde? Hasta no tiene límite, digamos, en el sentido de que el dinero sigue, digamos, incrementando su cantidad, digamos, sin concepto, ¿verdad? Aunque digamos que no sería posible tener un infinito, aunque es muy grande, como lo que puede tener alguien de dinero acumulado, digámosle así, y sigue creciendo. Entonces, pero si sigue creciendo significa de que toma un valor. Entonces, si toma un valor es un valor numérico, no es infinito. Aunque es grande, grandísimo, no tenemos un límite. Podríamos ponerle un símbolo, perdón. Digamos, yo había mencionado que lo más que, como si yo comienzo aquí con este capital inicial, en el proceso de la ejecución del experimento, lo más que puedo hacer es comprometer este capital. Este capital inicial no es cero, es un valor, digamos que fuera $20,000, por decir algo. Entonces comienzo con $20,000, no comencé con cero. Entonces, lo más que puedo hacer durante el proceso es comprometer ese capital inicial. Si yo, digamos, comprometo el capital inicial y lo pierdo, ¿qué he perdido? Los 20,000. Entonces yo puedo decir que voy desde menos K0 continuamente hasta, le voy a poner así, todo el dinero del mundo. Y es una cosa continua. Esto significa todo el dinero del mundo. Se puede poner como TDM o se puede poner como UCP. UCP significa un cachimbo de pisto. Pues la verdad es que si es todo el dinero del mundo, es un cachimbo de pisto, ¿verdad? Entonces se puede poner así. Y realmente no sería cerrado porque, digamos, siempre está creciendo. Entonces podría ponerlo así, abierto, para que esto siempre siga para arriba. Esa es la idea, ¿verdad? Por ahí va. Entonces, eso es. El espacio parametral es cada cuánto se hacen las observaciones, al final de cada mes. Entonces, como es al final de cada mes, entonces iríamos con el mes 1, el mes 2, y así puedo poner como un conjunto, ¿verdad? A este conjunto generalmente, digamos, se le llama T y se escribe así, porque no sabemos dónde va a parar. Entonces algunos ponen así. Y no le incluyen el cero, ¿verdad? Porque en realidad lo ponen T tal que T pertenece a los enteros positivos. Se puede escribir así. Eh, es mejor que así como lo estaba escribiendo. O sea, que esta fórmula está mala porque debo decir que es el conjunto de test tales que los test pertenecen a los enteros positivos.
y no tiene límite porque no sabemos cuánto termina, ¿verdad? Es una forma de decir también el T. Y la matriz está basada en el espacio de estado. Y si el espacio de estado es como ese intervalo, ¿cuántos valores tiene un intervalo? Bueno, entre 0 y 1, ¿cuántos valores hay? Infinitos. Entre menos K0 y UCP, ¿cuántos valores hay? Infinitos. Entonces no puedo construir una matriz de probabilidades de transición con tantos estados. Si no, solo en escribirlos me paso toda la vida. Solo los de una columna, sin tomar en cuenta la otra, y después hay que calcularlo, no se puede. Entonces por ahí vamos, ¿verdad? En ese sentido. Luego sigue este, pero para eso necesitamos ver el PowerPoint, porque ya es otra cosa. Quizás decir esto, ¿verdad? No existe una partícula de vida que no tenga poesía dentro de ella. O sea que en ustedes también hay poesía, señores. Aunque no lo crean, lo dijo Gustave Flaubert. Ustedes son poesía. Bien romántica esa expresión, ¿verdad? Pero en realidad no es que sean poesía, digamos, sino que son únicos, podemos decirlo así. Pensemos en esto. Es como lo que hay ahí por algunos lugares, ¿verdad? Tanques de agua. Se desea estimar el contenido de agua de un tanque, conociendo que la cantidad que entra y sale del mismo es aleatoria. Cuando yo tengo esta evidencia, es donde nosotros entramos en juego, digamos, en términos de probabilidad, porque si algo es aleatorio, entonces por ahí no hay nada cierto, digámosle así, porque es aleatorio, puede ser uno, puede ser otro, cualquier cosa, entonces no podemos decir, tenemos que estimar. Entonces, al estimar entra en juego la teoría de probabilidades, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y quiero construir un proceso estocástico para el contenido de agua del tanque en cualquier momento del tiempo, digámosle así. Entonces uno tiene que construir algo a partir de lo que ve. Uno mira la cosa, ¿verdad? Esa. Pero no se imaginan cómo construir un proceso. ¿Cómo se construye un proceso estocástico para el contenido de agua del tanque? ¿Cuánto hay en ese tanque de agua? Ah, puede ser que no haya nada. Sí, puede estar vacío. Puede ser que esté lleno o medio lleno o esté llenándose. Cosas como esas. Entonces, ahí es donde entra en juego pues todo lo que nosotros estamos haciendo. Y siempre vamos a considerar los mismos elementos. Voy a ir allá al whiteboard para ahora sí aclarar, ya saben de qué se trata. Entonces, si yo quiero ver el contenido de agua del tanque, digamos que esa es la variable, ¿va? Digamos que una cosa es el experimento, porque aquí habla del experimento, entonces quizás hubiera mencionado eso primero. El experimento sería observar el contenido de agua del tanque, le voy a poner así, para que sea el experimento válido desde el punto de vista de los procesos estocásticos, debo decir que es periódico. Entonces, debo de mencionar el tiempo. Digamos que le voy a poner así, cada hora. Observar el contenido de agua del tanque cada hora. Lo voy a comenzar observando ahorita. ¿Cuánto hay? En una hora voy a volver. Luego, a la siguiente hora, voy a volver a tomar o a observar el contenido.
es complicado observar el contenido de un tanque así como ese, ¿verdad? Imagínense, está bien alto y además hay que estar midiendo. Yo no sé si ustedes han visto cómo miden el contenido de gasolina, digamos, en las gasolineras. Eso no está arriba, está sumergido, no sumergido, sino está subterráneo. Han creado unos tanques subterráneos y están en el suelo, enterrados, y les han hecho una ventanilla, digamos, de metal que tapa la tapadera, digamos así, del tanque arriba, y meten unas varillas, unas varas numeradas, digamos, no numeradas, sino que marcadas, y la hacen llegar al fondo y cuando la suben ven hasta dónde marcó. Y entonces esa es la medida, digamos, una forma de hacerlo, ¿verdad? Claro, es fácil porque están en el piso los hoyos donde meten la vara, pero para meter la vara ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que subirse arriba y destapar arriba y meterla. Eso es complicado. O sea, es un gran riesgo. Es una forma de hacerlo. Si alguien tiene otra forma de pensar, digamos, da, da cuillo, da cuillo ahí, estar arriba midiendo ese volado, solo subirse da alguna pálida, pero pues son trabajos, hay gente que no tiene temor a las alturas. Bien, la variable que se observa cuando en realidad digamos que este paso es el 1, porque así está numerado, ¿verdad? Paso 1, pero el 2 es el que da lugar al 1 y a todo lo demás. O sea, cuando yo digo la variable que se observa periódicamente, entonces es, ¿qué estoy observando? Lo voy a poner así, el contenido de agua del tanque. Esa es la variable. Cada hora. Cuando uno se enferma, los médicos le están tomando a uno continuamente la presión, la temperatura, le ponen unos aparatos a uno. Hace poco me dio a mí un patatús, me dio infarto en marzo, el 20 de marzo, casi me pelo. Vale. Entonces tenía un montón de aparatos conectados. Esos están midiendo continuamente, digamos, porque están conectados al cuerpo de uno, ¿va? Pero cuando uno toma mediciones como estas, no es continuamente que uno está tomando el contenido de agua del tanque, uno va, digamos, periódicamente. Entonces, ¿qué pasa entre punto y punto de observación? No me interesa. Me interesa qué hay en el punto de observación. Eso es importante tomarlo en cuenta. Eh, bueno, esa es la variable. Ahí dice la variable y cada cuánto se observa. Entonces, de ahí puedo deducir el espacio de estado, ¿verdad? El 3. El espacio de estado son los valores que puede tomar esa variable. Cuando uno define la variable, entonces el espacio de estado debiera salir de manera inmediata, ¿verdad? ¿Qué valores toma la variable? Escriban sus opiniones, quiero ver. No les voy a dar mucho chance porque ya son las 7 y algo, entonces no quiero perder mucho tiempo en esto. 7:17 tengo yo. Escriban ahí rapidito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué valores toman? ¿Mayores o iguales que 0? Digamos que sí y no. Entonces tenés medio. Medio bueno. De 0 a la capacidad máxima del tanque, claro, no puede salir, digamos, 0 porque puede estar vacío. Y la capacidad máxima, entonces es lo más que le cabe, no le cabe más de lo que cabe, ¿va?
aunque algunos a veces comemos más de lo que nos cabe. Entonces es desde cero hasta la capacidad máxima. Esto es abierto o cerrado. Puede ser cero, ¿verdad que sí? Sí, puede estar vacío. ¿Y la capacidad máxima abierto o cerrado? No puede ver más, va. Entonces es así, cerrado en los dos extremos. Y entre cero y la capacidad máxima, ¿qué valor toma? Cualquier valor, ¿verdad? ¿Eso es discreto o es continuo? Continuo, perfecto. Si el espacio de estado es continuo, se puede construir la matriz de probabilidades de transición. Ahí se lo dirían sí o no, como en las preguntas del examen. No creo. No creo, no es sí, no. No, ¿verdad? Porque son infinitos los estados. Eso significa que tengo que tener infinitos valores en los encabezados de fila, infinitos valores en los encabezados de columna. Claro, hay algunos infinitos que se pueden cambiar. Eso se llama discretizar, pero vamos a hablar de eso después. Entonces, el espacio parametral le, le vamos a llamar t de time, aunque no siempre es time, pero le vamos a llamar t. Es cada hora. Necesito comenzar en cero o en uno. Porque, digamos, se puede tomar como cero la inicial, ¿verdad? Digamos que esto es 0 horas al inicio, 1 hora, 2 horas, etcétera. Esto se puede escribir así también como lo estaba escribiendo anteriormente, los t's tales que t pertenece a los z positivos, incluyendo el cero ahora. Así se escribiría matemáticamente esa misma expresión, es lo mismo. Y en A5 no se puede construir, digamos que P, le vamos a poner así, no aplica. Fácil. Volvamos a la presentación. Ok, esta señora escribió eso, Isabel Allende, muy buen concepto. Si uno no escribe las cosas, aún escribiéndolas se le olvidan, ya no digamos si no lo escribe, especialmente en mi edad. El alemán ese es cosa seria, el Alzheimer. Bueno, sigamos. Dice, suponga que se tiene un solo producto, como en este caso, esos son llantas, es un almacén de llantas. Dice, suponga que tiene llantas solo de un tipo, porque pueden haber llantas de diferente tipo, ¿verdad? De camión, de avión, de moto, de cualquier cosa. Pero dice que suponga que se tiene un solo producto cuya demanda es aleatoria. El hecho de hacer aleatoria la demanda nos mete a los procesos estocásticos en ya como parte del firmamento, digámosle así, o del mapa, o de la acción, o del partido.
eh, con cierta distribución de probabilidades. Interesa conocer la cantidad de producto a producir para maximizar esa petición. ¿Cuánto debo producir para ganar más? Está relacionado con muchos aspectos. Digamos, si yo quiero producir algo, ¿qué necesito para producir algo? Necesito materia prima. Si yo quiero producir algo, necesito pagarle a la gente que lo va a hacer. Necesito almacenar, digamos, esas cosas. Vigilar que no se la roben. Hay otra palabra, pero roben está bien. Y ese tipo de cosas incurre en costos. Almacenarlas en un lugar como este, miren, no es un lugar pequeño. Además, para subir esas cosas arriba necesito una máquina, alguien que maneje la máquina, bueno, etcétera, tantas cosas. Entonces, un inventario lleva involucrado una serie de costos, energía eléctrica, agua, el espacio, bueno, tanto. Entonces hay ciertos costos que son fijos y hay ciertos costos que son variables. Esos son parte de la, digamos, del estudio de un inventario en general, ¿verdad? Pero quiero saber cuánto es la cantidad máxima de producto a producir para maximizar la ganancia. Cuando uno hace las gráficas de este tipo de, de estudios, digámoslo así, se da cuenta de que las gráficas son de cierta forma. Digamos que en general, lo voy a tratar de hacer, no creo que me salga, pero digamos que es algo así. Una cosa así. Entonces hay un punto de equilibrio, digámosle así. Esto lleva una recta aquí, que es la que me garantiza, no me está saliendo bien el gráfico, pero a partir de ese punto de equilibrio comienza como, el equilibrio es como no gano ni pierdo, ¿va? Y entonces hay un punto de equilibrio y hay un punto donde comienza a salir la ganancia y al principio pérdidas o algo así. Entonces me interesa encontrar ese punto porque ese punto de partir de ahí comienza la ganancia. Entonces es como, esto es como estándar, digámosle, en el estudio. No está bien hecho el gráfico, ¿verdad? Para los que me llevan contadas las costillas. Bien, entonces una idea. Eso pasa, es un estudio, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven los libros de, ¿qué sería esto? Eh, Investigación de operaciones. Ahí van a encontrar la teoría de inventarios. Investigación de operaciones es Operation Research, es en inglés. Es un concepto que usan mucho los industriales, pero en realidad es un concepto matemático. Digamos, no es directamente industrial, sino que es un concepto de un problema que fue resuelto matemáticamente para obtener, obviamente, ganancias, ¿verdad? Es lo que interesa. Entonces, siempre el dinero o las cosas van involucradas en mucho de lo que se hace, siempre. ¿Qué se necesita observar aquí? Hay que definir qué es el experimento, cuál es la variable. Ahora, digamos, aunque este es el orden, vamos a comenzar con el 2 primero. ¿Qué es la variable que se observa periódicamente? Si quiero conocer qué cantidad de producto producir, escriban en el chat. Me estoy tardando demasiado con ustedes y pienso que esto es importante, entonces pienso que no debiera
pasar por alto estas cosas. Me faltan muchas láminas. Si solo hablo, creo que sería mejor, ¿verdad? Va a quedar grabado de todas maneras. No opinan. Entonces, escribir. Si alguien opina diferente, avise. ¿Qué voy a ver? ¿Qué variable va a ser? Es la cantidad de producto. Ah, aquí dice a producir, entonces, pero yo necesito tener eso en base a la cantidad de producto inventariado, le voy a poner así. O en inventario, también se puede poner. Al final de cada día le voy a poner. Puede ser al final de cada turno, o al final de cada día, o al final de cada mes, depende de lo que se esté produciendo. Pero esa sería la variable. Entonces el 1 sería observar esto. El 3 sería como ese, ¿va? Que sería el espacio de estados. Este sí tendría valores. Podría ser que no haya nada en inventario, que haya uno, que haya dos, hasta en una cantidad. La cantidad tiene tope, digamos, como se produce, no se produce indefinidamente. Entonces, digamos, le voy a poner así, la capacidad máxima de producción. Como es en inventario, entonces la capacidad máxima de inventario. Los inventarios no son infinitos. Entonces tiene límite y no es llave, sino que es así como ya, no es corchete, sino que son llaves. El 4 se va a llamar T y como es al final de cada día, entonces necesito por lo menos un día, 2, 3, según los días de observación. Y el 5, entonces esto sí se puede poner, digamos un P, donde va de 0, 1, 2, le voy a poner así, capacidad máxima de inventario, 0, 1, 2, a la capacidad máxima de inventario. ¿Qué voy a poner ahí? Eso hay que calcularlo. Obviamente no se puede escribir un valor, pero se puede poner así como, digamos, ¿qué sería esto? Equivalente. Digamos que algunos de estos podrían ser cero. Por ejemplo, si había cero ahorita en este día, ¿puedo seguir con cero al final del siguiente día? Sí. ¿Puedo seguir en uno? Sí. ¿Puedo llenarlo completamente en un día? Esto no sé. No sé si se puede llenar completamente en un día. Posiblemente no. Entonces, necesitaría varios días para llenar un inventario completamente. Entonces, probablemente algunos sean cero, algunos de estos valores, dependiendo de la observación que esté haciendo. Y así los demás. O sea que aquí este, este podría ser que sea cero también. No sé si se puede desvaciar en un solo día todo un inventario. Probablemente sí, probablemente no. Y así. Si no vendo nada, digamos que aquí quedaría le puse mal. Este sería la probabilidad de la capacidad máxima de inventario y que siga ahí, en este punto.
es la probabilidad de que no venda nada. Estaba lleno y no vendí nada, puede ser. Como las demandas son aleatorias, hay que examinar las demandas para poder conocer este tipo de casos. Veamos de nuevo la presentación. Ok, interesante. Esto sería ideal, ¿verdad? Pero no siempre es posible. Un servicio de auto. Yo he estado en lugares donde así es. Digamos que hay eh, lo que sería como la Asociación de Estudiantes de Ingeniería o ACICI o ACIA o algo así. Pero allá son edificios, digamos, hay un edificio de tantas plantas, ahí están todas las asociaciones, pero hay una asociación que gobierna, digámosle así, que sería la general, donde todas las asociaciones tienen sus representantes y ahí hay salas de juego, salas de video, salas de estudio, hay biblioteca, hay zonas de descanso, o sea, espacios ahí y bonito, ¿verdad? En un edificio. Y además ahí llega el autobús para llevar, digamos, a los estudiantes del Union, se llama ese lugar, Student Union, hasta el lugar de las habitaciones, que serían como edificios, eh, como que fueran hoteles, porque en realidad son como hoteles. Grandes edificios de estudiantes, a veces los dividen, digamos, a los estudiantes que son solteros los meten en edificios de solo hombres o hay mixtos también. Y los que son casados los ponen en una especie de dúplex. Hay, digamos, una familia en la parte superior, una familia en la parte inferior y así van. Entonces, imagínense, el autobús hace el recorrido desde el Student Union hasta la zona de las habitaciones. Claro, dice que solo puede llevar K personas. Ahora esto es bastante válido, ¿verdad? Por lo del virus. Allá era por cuestiones de cultura y recursos y todo eso, pero ahora también le agregamos la parte del virus, hacen lo mismo. Siguen llevando K, que ahora quizás serían K entre dos, ¿verdad? Si lo dividimos a la mitad. Entonces, las personas que se encuentran en la parada de buses, como estas que están aquí en blanco, tienen que esperar que llegue el bus y están en un cierto orden, aunque se mira un desorden, pero es un desorden ordenado. No sé si les ha pasado a ustedes. Digamos que en Estados Unidos esas cosas son bien válidas, se usan mucho. Aunque no hay un orden, ya sabe, yo voy después de él, yo voy después de ella, así. Y así van entrando a los autobuses, entonces nadie se adelanta, no se golpean, no, y están separados, no están en una fila. Interesante. Eh, Solo caben y el que está de motorista dice, vaya, hasta ahí. Entonces los demás ya se quedan porque no, ya no caben, digamos que ya llenó su capacidad. Todos tienen que ir sentados, nadie puede ir parado. Y vaya, entonces al encargado de este tipo de servicio le puede interesar y cuántas personas se quedaron, porque se están quedando mucho. Entonces, gente prefiere caminar, gente prefiere irse en bicicleta o a pedir rayo, no sé. Entonces, a él le interesa que no se quede nadie, sino que todos vayan rápido a sus hogares y regresen, porque como es un bus que va y viene, ese es su trabajo, digámosle. ¿Qué se está observando? ¿Qué se puede observar? Cristian preguntó del anterior ejercicio. Dice que, y en ese ejemplo se hace la matriz de probabilidades de transición porque es discreto, ¿verdad? Mientras que en el anterior no, porque es continuo, correcto. Correcto. Así es. En los
casos continuos se puede a menos que se discretice. Eso también se puede. Es decir, digamos, uno puede discretizar un caso continuo y es parte de lo que vamos a hacer. Bien, entonces seguimos. ¿Cuál sería el experimento? ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál sería el espacio de estado? ¿Cuál sería el espacio parametral y la matriz de este caso? ¿Qué estaríamos observando? Porque aquí dice, el gerente desea investigar la cantidad de personas que se dejan esperando al siguiente bus y se tarda cada 30 minutos. O sea que, digamos, cada 30 minutos yo puedo saber cuántos se quedaron. Yo necesitaría estar observando cada 30 minutos, ver cuántos se quedaron, ver cuántos. Entonces, ese es como el experimento, ¿verdad? Observar la cantidad de personas que se quedan esperando el siguiente bus cada 30 minutos, cada 30 minutos. Entonces, lo voy a decir, no voy a escribir. Y el experimento sería ese, la variable, las personas que se quedan esperando el siguiente bus cada 30 minutos. El espacio de estado, ¿cuánto puede ser ese valor? Puede ser que no se quede nadie. Son personas, no medias personas ni décimas de personas. Entonces, ¿hasta cuánto puede llegar el máximo de personas esperando en una parada de buses? No es infinito. Son cuestiones que hay que observar, ¿verdad? Hay variables que hay que tomar en cuenta. Cuando la gente pone paradas de buses, las pone porque aquí estaría bueno poner una parada de bus, o ya pasaron 30 kilómetros, o ya pasaron 10 kilómetros, o ya pasaron 1 kilómetro. Entonces a cada kilómetro hay que poner una parada de buses. Así se hace, o cómo se hace para establecer las paradas de buses. ¿Alguien se ha puesto a pensar alguna vez, ¿y quién decidió que aquí debe estar una parada de bus? Nunca lo había pensado, quizás. ¿Cómo se hace para establecer que en determinado punto debe haber una parada de autobús? ¿En quién toma esa decisión? ¿En qué solo se le ocurrió? Pienso que no. Tendrá que ver con el tipo de población, el tipo de desplazamiento de las personas, la cercanía entre una y otra y cosas así. Digamos, la confluencia porque digamos, en este caso se está planteando que está, digamos, en determinado lugar, que sería el Student Union o digamos, la asociación de estudiantes, pero no hace paradas intermedias como los autobuses que nosotros conocemos, ¿verdad? Aquí de las rutas de buses, que algunos suben y bajan donde quieren, pero digamos que en ese sentido no habría como mucho, digamos, de paradas de buses. Entonces, pensemos en el ejemplo que está planteado de que solo mueve de un lugar a otro y viceversa, sin parar intermediamente. Pensemos que cuántos hay en el Student Union, cuántas personas pueden haber. Podemos poner límites, el límite máximo que puede ser la cantidad de estudiantes, máximo. Allá los estudiantes, digamos, pueden o no tener vehículo, viajar o no viajar en autobús, porque puede ser de que viva tan cerca que no necesita o salga tan noche que ya el servicio de buses ya no hay. Entonces, cosas por el estilo. Pero poniendo un límite máximo, no pueden ir más que los estudiantes que haya en esa universidad. Podría ser, que sería un número que puede ser grande, 5,000, 10,000 en la universidad, 25,000, por decir algo. Aunque no es cierto, ¿verdad? Porque no todos van a ser, pero poniendo un tope máximo serían los estudiantes. Entonces por ahí podría ir. La matriz estaría un poco grande, pero sería viable. Entonces, eso sería el espacio de estados y el espacio parametral, ¿cada cuánto? Cada 30 minutos. Aquí, digamos, se puede poner
30, 60, 90, 120 o 1, 1T, 2T y T vale 30 minutos, algo así. Entonces, eso se puede hacer y la matriz ya mencioné. ¿Qué más sigue? Que se está acabando el tiempo y no avanzamos. Dice que lo dijo este señor que se llama Alce Negro, es un santo de los Sioux. Entonces, no sé si lo dijo o no lo dijo, pero aquí dice que lo dijo, entonces vamos a suponer que lo dijo. A veces los sueños son más sabios que despertar. ¿Cuántos han soñado despiertos? Soñar es bueno, ¿va? Soñar es imaginarse. Imaginar lo que, digamos, no está o como si estuviera. ¿Cuántos sueñan con pasar MEP? Pues está bueno que sueñen, pero yo creí que no había nadie, pero ya veo que algunas cosas sí los emocionan, muchachos. Me alegra que estén presentes. Sigamos. Alcanzan a ver esta imagen de esta mano con este tubito. ¿Habrá o no habrá vacuna? Bueno, pero aquí no habla de la vacuna. Aquí dice, ¿el crecimiento poblacional se puede considerar aleatorio? ¿Sí o no? Sí, el crecimiento poblacional. Entonces, y dice que se puede considerar aleatorio debido a que, bueno, el tiempo, las enfermedades, la alimentación, la edad y otros aspectos o factores. Entonces, el crecimiento poblacional puede deberse a esas cosas. Pregunta si puede establecer usted un proceso estocástico para el COVID-19. ¿Qué necesito? Definir el experimento, la variable que se observa periódicamente, el espacio de estados, el espacio parametral y la matriz de probabilidad. O sea, estoy insistiendo en estos pasos a saber por qué va. Entonces, con alguien que escriba unos, no dos que escriban, digamos, ya me doy por satisfecho. Si no dicen nada, yo me espero, pues aunque no quisiera, pero ni modo. Quiero un proceso estocástico para el COVID-19. Podría ayudarle, va. Observar, podría ser. Pues yo no sé, usted es el que va, usted es el analista. Usted es el analista, usted me va a proponer el proceso. No sería la cantidad de personas infectadas a lo largo del tiempo. Es muy abierto. No está siguiendo el procedimiento. Caleb, está bien tener la idea, ¿verdad? Porque hay que tener una idea, pero hay que apegarse. Esos 5 aspectos son clave. No puedo decir a lo largo del tiempo. Tengo que decir que estoy observando algo cada, o sea que Que se repite en un periodo. sí, hay que decir eso es importantísimo. Por ejemplo, ustedes han visto que aparecen las noticias ahí, Moisés Urbina, otra gente presentando las estadísticas diarias. Y no son diarias, sino que son reportes cada 12 horas o algo así. Entonces hacen 2 diarias. Entonces es, digamos, hay un informe a tales horas y otro informe 12 horas después. Digamos que son 12, aunque a veces son más o menos horas,
se puede considerar que cumple el principio de ser cada 12 horas. Los informes que presentan esos que tiene el gobierno y que tiene esa fórmula bonita de presentar, digamos, en una página los resultados de las infecciones, y ahí hay varios aspectos, hay tantas cosas, ¿verdad? Que se puede crear proceso estocástico en cada una de ellas. ¿Por qué? Por estas cosas que dice aquí, ¿verdad? Que, bueno, las condiciones del tiempo pueden influir, el tipo de enfermedad que tienen las personas, las edades que tienen, aunque ya hemos visto que lo que se pensaba no es, y los estudios han demostrado otras cosas. Bueno, total, hay muchas cosas en juego. Yo solo quiero uno. Quiero ver qué dice aquí. Cantidad de personas de COVID por semana. Observar el número de personas recuperadas de COVID-19 por cada semana. Muy bien. Ese sería un buen experimento aleatorio. Cantidad de personas que se infectan por día. También podría ser un buen experimento aleatorio. Cantidad de personas que murieron por COVID cada mes también podría ser un experimento aleatorio. Observar la cantidad de casos positivos que salen diariamente. Estamos bien. Ahora agarremos uno de todos esos. Digamos, voy a elegir uno. Observar el número de personas recuperadas por cada semana. Ese. Pensemos ya, no pensemos en los, ya no piensen en crear nuevos. Todos vamos a pensar. Observar el número de personas recuperadas de COVID-19 cada semana. ¿Qué estamos observando? Número de personas recuperadas cada semana. Entonces, esa es la variable. ¿Y qué es el experimento? Observar lo que ya escribieron. El espacio de estados. He ahí el gran conflicto mental. Moisés dice recuperación, fallecimiento. ¿Qué estoy observando? ¿Qué estoy observando? El número de personas. Entonces, si estoy observando el número de personas, ¿qué valores puede tomar el número de personas? Desde 0 hasta todas las personas infectadas por COVID. El tope no está muy bien. El 0 sí, podría ser que no hayan recuperado. ¿Qué estamos observando? El número de personas recuperadas. Digamos que ella dice cada semana, pero digamos que sería al final de cada semana, para poner en realidad lo que estamos tratando de hacer. Al final de cada semana yo veo cuántas personas se recuperaron. ¿Cuántas se pudieron haber recuperado? Ninguna. 1, 2, 3. ¿Hasta cuánto? Es la pregunta. Hasta la capacidad de pruebas. Pone corchetes desde 0 a la cantidad de personas infectadas por semana. No. Piensen, no me están diciendo bien, hasta que estaban infectadas, hasta las que estaban infectadas. Bueno, aquí en realidad hay varias cosas. Yo no puedo decir, digamos, si yo me hago la prueba hoy, yo no puedo decir hoy si estoy con COVID o no. Ya saben eso, ¿verdad? O sea que no es inmediata, no es de, ay, qué caliente, no.
es de que yo me hago la prueba de PCR hoy y me van a dar los resultados por lo menos 2 días después, y no más. Entonces no me puedo, digamos, centrar en el número de pruebas, porque no es el número de pruebas. Además hay sospechosos de contagio y contagiados. Entonces las recuperadas es en base a los sospechosos o en base a los contagiados. Por ahí va el juego, ¿me entienden? O sea que yo debo tener la capacidad de analizar este tipo de cosas y poner un límite máximo. Obviamente no puede ser más los recuperados que los contagiados, ¿verdad? Ahí, hasta ahí puedo llegar como tope. Y bajar de ese número por el hecho de que algunos han recibido pruebas o no sé si están contagiados o no, y cosas por el estilo. O sea, por ahí anda la situación. Ajá, podría ser. O sea, las personas que dieron positivo en la semana anterior, podría ser. Entonces, digamos que por ahí anda el juego de ese final, pero tiene tope. Pueden ser muchos, miles, pero tiene tope. No es infinito, esa es la idea. Entonces, el espacio parametral, al final de la primera semana, al final de la segunda semana, va de uno en uno cada semana. Así es. Y la matriz de probabilidad de transición, pues, sale complicada, pero ni modo, hay que entrarle, ¿va? Hay que buscar una forma de escribir eso, basado en el espacio de estado. La matriz la define el espacio de estado. Si no he sido capaz de decir el espacio de estados, mucho menos voy a poder construir la matriz. Entonces ya se pueden empezar a pensar lo amarrado que puede estar todo esto. Esto se lo voy a dejar para que lo vean y lo analicen ustedes solitos por su propia cuenta. Evalúese, autoevalúese. Dice que en medicina un paciente bajo tratamiento se puede tratar como un proceso estocástico, con los estados después del tratamiento puede ser que esté en tratamiento, siga en tratamiento, que se recupere, que se muera o que se pierda contacto con el paciente después del tratamiento. Todas estas cosas pasan. Quizás hay algunas otras más, pero estas son bastante, digamos, reales. Un paciente que está en tratamiento puede seguir en tratamiento. Digamos que a lo que le pasa a uno, por ejemplo, cuando yo fui a hacer el examen de las alergias, me hicieron unas pruebas, me pusieron aquí en la mano un montón de vacunas, una cuadrícula de vacunas y en cada pedacito le inyectaban algo y veían después cómo reaccionaba en mi mano las cositas que me habían inyectado. Y entonces de ahí decidieron que, digamos, yo tenía que seguir el tratamiento según las respuestas que habían visto en mi mano, en mi brazo. Yo iba a seguir un tratamiento de por vida. Entonces, para lo de las alergias, ese tipo de cosas pasan. Entonces, una persona puede estar, digamos, en tratamiento y seguir en tratamiento. Puede haberse recuperado, digamos que después de tantos tratamientos, se dieron cuenta que ya no necesitaba más tratamiento porque estaba sano. Puede haberse muerto, digamos, tal vez no del tratamiento o de la enfermedad. No fueron capaces de, con el tratamiento, descubrir la enfermedad o curar la enfermedad, como puede ser el caso del cáncer y otras, incluso el COVID. Y también pueden perder el contacto, digamos, si alguien está en tratamiento y le ponen el tratamiento y se siente bien, ya no regresa a más tratamiento y no saben y se puede hasta cambiar de lugar y todo eso y ya no lo pueden controlar, no tienen cómo contactarle. Además, con el tipo de carga que hay, no necesitan contactar a los que ya no llegan. El que ya no llega es porque ya no quiere. Y no lo andan buscando como en otros países, ¿va? Que los buscan para ver dónde están, qué les pasó y todo eso. Entonces, ¿qué estaría observando en ese problema? Escriban.
Observar el estado del paciente después de cada tratamiento, sí, correcto, ese es lo que observo. Y solo toma estos 4, ¿verdad? Ese sería, digamos, los resultados posibles. Y como es después de cada tratamiento, aquí no es cada mes, sino después de cada tratamiento. Necesito un tratamiento, el T va un tratamiento, 2 tratamientos. El 1 es un tratamiento, el 2, 2 tratamientos, 3 tratamientos y así. Y la matriz solo tiene 4x4 en este caso. Si lo veríamos allá. Este ya me lo salté, ya me lo salté, ya me lo salté en este. Entonces, la matriz va de, ¿cómo le podemos llamar? En tratamiento le vamos a poner T. El recuperado, R. Muerte, M. Pérdida de contacto, PC. Que un paciente que esté en tratamiento, sigue en tratamiento, se recupere, muera o se pierda el contacto. Estos son los estados posibles. Y entonces aquí que va a ir, la probabilidad de que un paciente en tratamiento siga en tratamiento. Un paciente en tratamiento se recupere. Un paciente en tratamiento se muera. Un paciente en tratamiento se pierda el contacto. Aquí realmente puede ponerse coma si hay necesidad para no confundir las letras. Y si no, pues así ya uno entiende, ¿verdad? Que estamos hablando de TAT, de TAR, de TAM y de TAPC. Y lo mismo aquí. Algunos de estos pueden ser 0, otros no. Y en todos habría que calcular. Así sería la matriz en ese caso. Señores, se acaba el tiempo y no vimos la clase de hoy. Bueno, no importa. Terminemos esta por lo menos. Podemos ver que hemos avanzado poco, pero nos damos cuenta de que hay mucho que hacer. ¿Alguien ha pasado tiempo en congestionamiento? Últimamente hay congestionamiento hasta para entrar a los super. Bueno, entonces dice que ahí hay algo aleatorio, ¿verdad? La llegada de los clientes o los vehículos a la carretera, cuánto tiempo pasa en espera antes de incorporarse, son considerados aleatorios. Entonces puedo construir un proceso estocástico, no lo voy a hacer, pero se puede construir. Y hay que ver las 5 cosas siempre. Hoy voy a volar. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, pero no te detenga, maestro, sigue adelante. Y con este voy a terminar rapidito, miren. Este sí me voy a pasar allá. No sé si está, pero creo que sí. Sí. Dice que tenemos probabilidad de ganar 0.5, o sea, probabilidad de ganar 0.5, probabilidad de perder 0.5. Entonces comienza con 3, digamos que él es A. Y un jugador gana, se inicia con el monto 3, se observa después de modélelo como un proceso estocástico. ¿Contra quién está jugando o qué es lo que pasa? Bueno, no dice. Solo dice que un jugador gana con probabilidad 0.5 en cada juego, tiene chance de ganar o perder, se inicia con el monto 3 y se observa
Aquí harían falta cosas como falta un jugador B. ¿Qué pasa si pierde todo? ¿Puede seguir jugando o ya no? Si va a jugar contra un jugador B, podríamos pensar que B también tiene una cierta cantidad. Podemos pensar en 3 también. Entonces, ¿qué puede pasar si A gana? Entonces de 3 puede pasar a 4. Aquí, digamos, me gusta hacer esto. Cuando quiere lo hace y cuando quiere no lo hace. De 3 puede pasar a 4 si gana. Puede pasar a 2 si pierde. Y así. No se puede quedar en 3, ¿verdad? Porque no puede no ganar ni perder, no puede empatar. De 2 puede pasar a 1. Y aquí me falta 0. Y de 4 puede pasar a 5. Entonces, si gana es 0.5, es 0.5. Y aquí, y de 0 puede volver a 1, sí o no. No, se queda en 0, siempre. Y cuando llega a 6 ya no puede regresar a 5, se queda en 6, siempre. De 5 sí puede volver a 4 si pierde. De 4 puede volver a 3 si pierde. De 1 a 0, de 1 puede ganar a 2. De 2 puede ganar a 3. Y entonces ahí está. A esto yo le llamo chivolograma. Porque es un diagrama de chibolitas. Y estos son los estados. Entonces los estados van aquí. Y van aquí. Entonces va algo así. Esta es la peba. De 0 a 0, se queda ahí. Lo mismo que de 6 a 6. De 0 a 1 no puede pasar. Entonces, además ya está el 1 ahí, entonces estos tienen que ser ceros. No pueden darse. Tampoco estos. De 1 puede ir a 0, sí, si pierde. O puede ir a 2 si gana. No puede quedarse en 0, ya está el 1, los demás son ceros. De 2 puede ir a 1 si pierde. Puede ir a 3 si gana. Los demás son ceros. Perdón. Bueno, pueden seguir ustedes la progresión. En 3 no se puede quedar. Me falta el 4 y el 5. Ustedes hagan. Quiero terminar ya. Entonces, bueno, quedó pendiente la definición. Lo vemos el lunes. No se olviden que mañana es el parcial, por favor. Cuídense mucho. Yo sé que pueden haber preguntas, pero las vemos después. Puede dejar de grabar. Y buenos días. Entonces, termino aquí. Vemos a todos. Nos vemos. Cuídense.